esperamos en este canal de Telegram Julio Ariza del Toro TV. Estamos a punto de conectar con Borja Cardelús porque creo que lo que ha dicho hoy el señor Castillo, presidente electo de Perú, es tan relevante que vale la pena que lo traigamos a colación y que todos vosotros os manifestéis sobre el tema y Borja Cardelús nos ilustre también acerca de eso que llaman y han llamado hace ya demasiado tiempo la leyenda negra. El tema, digamos, al otro lado del Atlántico, más importante del que podemos dar cuenta hoy, probablemente son las declaraciones del presidente electo de Perú, Castillo. Y sobre ese asunto y esas declaraciones hemos preparado, Miguel Gutiérrez nos ha preparado un vídeo que seguro les va a interesar. Vamos a verlo. La leyenda negra. Ese conjunto de relatos diseñados por los enemigos de la España hegemónica desde hace siglos que denigra a nuestro país para hacerle frente en lo político y en lo cultural. La leyenda negra sigue vigente hoy en día y se centra especialmente en la conquista de América, que es considerado un exterminio, un expolio económico y una época de esclavitud. Algo completamente falso. Así, los presidentes de los países hispanoamericanos han aceptado un discurso indigenista que no se sustenta en la realidad. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. El último ejemplo fue el discurso en la toma de posesión del nuevo presidente peruano, Pedro Castillo, un discurso pronunciado ante el rey Felipe VI. Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza que la providencia los ofrecía. Armonía como la del Imperio Inca, una cultura que hacía sacrificios humanos para supuestamente compensar a la naturaleza por sus bienes y para prevenir el mal. Entre otras cosas, los incas cogían al hijo del jefe de la tribu sometida, lo sacrificaban como ofrenda para el inca, el emperador, y lo momificaban para que lo adorasen en su tribu. Los sacrificios solían realizarse entre individuos de las tribus sometidas. Ante esta opresión, el resto de pueblos, huancas, tayanes, cañaris, chachapoyas y otros, se aliaron con los españoles. Pizarro se posicionó con Huáscar en la guerra civil inca frente a Atahualpa y resultó vencedor. De hecho, la leyenda negra acusa a España de exterminio. Sin embargo, la verdadera razón de la mortandad fue la enfermedad. En Perú, la viruela golpeó con fuerza entre los años 1525 y 1535. Las muertes masivas se produjeron de tal forma tras las conquistas. Los españoles trajeron muchas enfermedades a las que los indios no estaban acostumbrados y fallecían. Según Castillo, la armonía de los pueblos precolombinos fue quebrada por la llegada de los españoles. Fue entonces, y con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. La esclavitud de los pueblos indígenas bajo el yugo español es otro de los mitos de la leyenda negra. En 1504, Isabel, la católica, prohibió esclavizarles en su testamento, pues también eran hijos de Dios. En 1512, el rey Fernando impulsó las leyes de Burgos, que protegían a los indios en lo laboral, social, económico y político. Y en 1542, Carlos I impulsó las leyes nuevas, en las que se prohíbe las encomiendas tras reflexionar sobre el derecho de la conquista. En definitiva, se protegió a los indios. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. Un expolio económico que jamás tuvo lugar, ya que el 80% de la riqueza obtenida se quedó en América. Solo el 20% venía a la península en virtud del Quinto Real. En 120 años, entre 1530 y 1650, se extrajo, por ejemplo, la misma cantidad en plata y en oro que hoy en día en 2 años y 6 meses respectivamente. De hecho, México y Perú siguen siendo líderes a nivel mundial en plata. Terminó de consolidar el régimen racial impuesto por el virreinato. Acabó con las élites andinas y subordinó aún más a la mayoría de los habitantes indígenas en este rico país. No existió tal subordinación. Los indios y los españoles tenían los mismos derechos por ley. Además, el mestizaje fue casi obligatorio ante la ausencia de mujeres españolas. Cuando las Américas se independizaron, la población india y mestiza era mayoría.
En Perú, los indígenas eran el 45,2% de la población y los mestizos el 33,4%, mientras que los blancos eran solo el 18,6% del total. A pesar de su falsedad, la leyenda negra sigue vigente. Existe un prejuicio antiespañol en la cultura popular de la izquierda que rechaza toda nuestra historia, con multitud de tópicos. Pues para hablar de todo esto, aparte de nuestros invitados de esta noche, tenemos a una persona muy especial y que si alguien conoce el legado español en América es don Borja Cardelús. Buenas noches, don Borja. Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Muchísimas gracias. Son días para descansar y, en fin, es un esfuerzo, ¿no? Al final, entregarse a esto de comunicar constantemente, pues a estas horas de la noche, además, Borja. Es imprescindible, para mantener la llama hispánica, es imprescindible hacer el sacrificio que sea necesario. Borja Cardelús no es cualquier persona, aparte de ser un abogado y un economista brillante, miembro del Cuerpo de Administración Civil del Estado, exsecretario general de Medio Ambiente con el gobierno de José María Aznar. Borja Cardelús ha escrito innumerables libros. Fundamentalmente es un escritor, es un conocedor de la historia de España en América y además es un amante de todos los temas medioambientales, etcétera, etcétera. Borja Cardelús, hoy habrá sufrido usted escuchando a Castillo las cosas que ha llegado a decir. Bueno, es más que sufrir, ya estoy acostumbrado, estoy resignado, digamos, ¿no? Porque cuando se mezcla la ingratitud y la ignorancia, pues la combinación es letal, ¿no? Que es lo que está pasando últimamente en las repúblicas hispanoamericanas. Yo casi prefiero llamarlo ya Latinoamérica porque es un término que me molesta, porque está acuñado por Francia, como muchos saben, para denigrar, un poco para ocultar a la herencia española. Pero en realidad Hispanoamérica son los 3 siglos de España. Esos 3 siglos que han permitido que gentes como la que acaba de hablar, el recién electo presidente del Perú, pueda estar vivo, porque si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por las leyes de Indias españolas y por la actitud proteccionista, paternalista de los españoles de España, de la corona española hacia los indios, estos indios estarían muertos y no habría habido mestizaje como no lo hubo en el este de los Estados Unidos, donde entró Inglaterra. Realmente lo que están haciendo estas personas, estos presidentes que avalan la teoría indigenista de la extrema izquierda, es ocultar 2 siglos de desastre de Iberoamérica, porque realmente Iberoamérica antes y después de la presencia de España ha sido desastrosa. Solamente con España, los 3 siglos de España llevaron a una estabilidad, a una creación de empleo, a una protección y una tranquilidad, una protección de todas las castas, esas que dice que no existen. Realmente durante 3 siglos, desde Colorado hasta la Tierra de Fuego, la tranquilidad en la América española y la prosperidad fue total. Antes habían existido los aztecas y los incas en el Perú. Los incas eran una nación salvaje porque eran, digamos, los incas eran una de las muchas naciones andinas. Los incas sojuzgaron a las demás naciones incas hasta extremos inconcebibles, como por ejemplo que tenían que trabajar, su carga fiscal era del 66% en trabajo a favor del Estado, ¿no? Estas cosas no se dicen, como los sacrificios humanos que hacían aztecas, pero también los incas, las llamadas capacochas. Pero luego aparece la tregua hispana, la tregua española de 3 siglos de tranquilidad, y cuando se marcha a España, entra a América en una especie de esperpento social, político, cultural, con toda clase de conflictos, guerras, revoluciones, golpes de Estado y demás, que no han resuelto. Y, naturalmente, el subdesarrollo, ¿no? Pero, claro, es mucho más fácil, es mucho más cómodo arrojar la culpa sobre la herencia española que no reconocer sus propias culpas, porque en 200 años ya podían haber hecho algo.